Bienvenidos a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que nos tiene a todos con el corazón en la mano, porque involucra a una de nuestras actrices más queridas, Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar sobre el shock que está viviendo Demet, porque al parecer, su peor pesadilla está de regreso. ¿De qué se trata? ¿Qué la tiene tan preocupada? Prepárense porque esto está que arde. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intriga y secretos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí o si son de los que siempre se emocionan con mis vídeos pero se les olvida suscribirse, este es el momento. No se pierdan ni una sola actualización, ni un solo chisme jugoso, ni una sola exclusiva. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Además, si les gusta el contenido, déjenme un like para saber que les encanta y así seguir trayéndoles los mejores vídeos. Gracias por su apoyo, los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les adelantaba, Demet Özdemir está pasando por un momento complicado, y todo apunta a que tiene que ver con alguien de su pasado. Un pasado que ella creía haber dejado atrás, pero que al parecer, está regresando para atormentarla. Para entender mejor la situación, tenemos que remontarnos un poco a la vida sentimental de Demet. Como saben, ella es una actriz muy reservada en cuanto a su vida privada, pero algunas cosas han salido a la luz a través de los medios y las redes sociales. Sabemos que ha tenido varias relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Si recordamos, Demet tuvo un noviazgo muy comentado con el actor Yusuf Zim, durante la grabación de la serie Zilek Kokusu. Eran jóvenes, guapos y muy enamorados. Su romance traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas favoritas del público turco. Sin embargo, como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo y en medio de rumores de infidelidades y celos, la relación llegó a su fin. La ruptura fue bastante mediática y aunque ambos intentaron mantener la compostura, se rumoreaba que había mucha tensión entre ellos. Demet, al parecer, quedó bastante afectada por la separación, y se enfocó en su carrera para superar el dolor. Recordemos que en ese entonces Demet era una estrella en ascenso, pero aún no alcanzaba el nivel de popularidad y reconocimiento que tiene hoy en día. La relación con Yusuf, aunque mediática, también la expuso a una atención no siempre deseada, especialmente cuando las cosas se pusieron feas entre ellos. Después de Yusuf, Demet tuvo otras relaciones, incluyendo su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Ese matrimonio, como todos sabemos, también terminó en divorcio hace poco. Fue una separación que sorprendió a muchos, ya que parecían muy felices y enamorados. Aunque los motivos oficiales nunca se revelaron, se especuló sobre diferencias irreconciliables y la presión de la fama. El matrimonio, que parecía de ensueño, se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos, dejando a los fans con un sabor amargo y muchas preguntas sin respuesta. Se habló de agendas apretadas, falta de tiempo de calidad juntos y, como siempre, la sombra de posibles terceros en discordia. Ninguno de los dos confirmó nada, pero el daño ya estaba hecho. Demet, una vez más, se enfrentaba a una ruptura pública, y esta vez, con la carga adicional de un matrimonio fallido. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque al parecer, la pesadilla de Demet podría estar relacionada con alguno de sus ex, y las últimas noticias apuntan a que se trata de Yusuf Zim. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, Yusuf está intentando acercarse a Demet nuevamente, y esto la tiene muy angustiada. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, varias fuentes cercanas a Demet han confirmado que ha recibido llamadas y mensajes de Yusuf en las últimas semanas. También se han visto publicaciones en redes sociales que parecen ser indirectas dirigidas a ella. Además, algunos medios de comunicación han publicado fotos de Yusuf en los mismos lugares que Demet frecuenta, lo que ha alimentado aún más los rumores. Imagínense la escena, Demet intentando disfrutar de un café con amigas en su lugar favorito, y de repente ¡pum!, aparece Yusuf casualmente por allí. O peor aún, Demet asistiendo a un evento importante y Yusuf, misteriosamente, también invitado. Las coincidencias, como dicen, a veces no son tan casuales. Ahora bien, ¿por qué Demet está tan preocupada? Recordemos que la relación con Yusuf terminó de una manera bastante turbulenta. Hubo acusaciones de infidelidad, celos y falta de madurez. Demet, al parecer, no guarda un buen recuerdo de esa época, y no quiere revivir esos momentos dolorosos.
Se dice que la relación estaba marcada por constantes peleas y reconciliaciones, una montaña rusa emocional que desgastó a ambos. Los celos de Yusuf, en particular, eran un tema recurrente y al parecer, Demet se sentía sofocada y controlada. La inmadurez de ambos, siendo tan jóvenes, también jugó un papel importante en el fracaso de la relación. Además, hay que tener en cuenta que Demet es una mujer muy exitosa y realizada. Tiene una carrera brillante, una legión de fans que la adoran y una vida llena de proyectos. No necesita a nadie que la distraiga o la complique la vida. Y si tenemos en cuenta el historial de Yusuf, es comprensible que Demet tenga sus reservas. En este momento de su carrera, Demet está en la cima. Ha protagonizado series exitosas que han traspasado fronteras, es embajadora de importantes marcas y su nombre es sinónimo de talento y profesionalismo. Cualquier distracción, cualquier drama innecesario podría afectar su imagen y su reputación. Y francamente, después de todo lo que ha trabajado para llegar a donde está, es comprensible que no quiera arriesgarlo por una relación que en el pasado le causó tanto dolor. ¿Pero por qué Yusuf está intentando acercarse a Demet ahora? ¿Qué es lo que quiere? Algunos dicen que se arrepiente de haberla perdido y que quiere una segunda oportunidad. Otros creen que está intentando aprovecharse de la fama de Demet para impulsar su propia carrera. Y también hay quienes piensan que simplemente quiere molestarla y hacerla sentir incómoda. Analicemos las posibles motivaciones de Yusuf. ¿Verdadero arrepentimiento? Posible. ¿Oportunismo puro y duro? También es una opción. Un intento desesperado de recuperar la atención mediática que perdió después de su separación. No lo descartemos. Después de la ruptura con Demet, la carrera de Yusuf no despegó de la misma manera. Si bien ha seguido trabajando, no ha alcanzado el mismo nivel de éxito que ella. Tal vez en su mente una reconciliación con Demet sería la fórmula perfecta para volver a estar en el centro de atención. O quizás simplemente se dio cuenta de lo que perdió y ahora se arrepiente. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet está en shock y no sabe cómo manejar la situación. Ha estado evitando las llamadas y los mensajes de Yusuf, pero él no se da por vencido. Algunos amigos cercanos le han aconsejado que hable con él y le ponga límites claros, pero Demet no está segura de querer darle esa oportunidad. La principal preocupación de Demet es evitar un nuevo escándalo. Sabe que cualquier encuentro con Yusuf, por más breve que sea, podría ser malinterpretado y magnificado por los medios. Sus asesores de imagen le han recomendado mantenerse alejada de él y evitar cualquier contacto público. Pero al mismo tiempo, Demet no quiere ser vista como una persona rencorosa o vengativa. Quiere manejar la situación con elegancia y madurez, pero al mismo tiempo proteger su paz mental y su estabilidad emocional. La verdad es que Demet se encuentra en una situación muy difícil. Por un lado, no quiere ser grosera ni descortés con Yusuf. Pero por otro lado, tampoco quiere abrir la puerta a una relación que podría ser tóxica y dañina para ella. Además, teme que toda esta situación se convierta en un escándalo mediático que afecte su imagen y su carrera. Imaginemos las portadas de las revistas Demet y Yusuf juntos de nuevo. Segunda oportunidad o estrategia publicitaria, o peor aún, Yusuf acosa a Demet, la actriz teme por su seguridad. Demet sabe que los medios pueden ser despiadados y que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras para su carrera. ¿Qué hará Demet ahora? ¿Cederá ante los intentos de Yusuf o se mantendrá firme en su decisión de alejarlo de su vida? Eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero por ahora, lo que sí sabemos es que está pasando por un momento muy complicado y necesita todo nuestro apoyo. Necesita saber que sus fans la apoyan incondicionalmente y que confían en su juicio. Necesita sentir que tiene el control de su vida y que no permitirá que nadie, ni siquiera un ex, la desestabilice. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Yusuf merece una segunda oportunidad? ¿O piensan que Demet debe alejarse de él lo más posible? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. ¿Creen que Demet debería darle una oportunidad a Yusuf para hablar y explicar sus intenciones? ¿O creen que cualquier contacto con él sería un error? ¿Qué consejo le darían a Demet si tuvieran la oportunidad de hablar con ella? Quiero saber sus opiniones. En resumen, hoy hemos hablado sobre el shock que está viviendo Demet Özdemir por el regreso de una figura de su pasado, aparentemente su ex Yusuf Zim, quien está intentando contactarla y acercarse a ella nuevamente. Esto ha generado mucha angustia en Demet,
quien no guarda un buen recuerdo de su relación y teme que se repitan los errores del pasado. Hemos analizado las posibles motivaciones de Yusuf, las preocupaciones de Demet y el potencial impacto de esta situación en su carrera y su vida personal. Espero que les haya gustado este vídeo y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. Recuerden que aquí en el canal siempre les traigo las últimas noticias del espectáculo turco con mucho drama, emoción y por supuesto, mucho amor. Quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, que me encanta saber qué piensan. ¿Creen que Demet debería darle una oportunidad a Yusuf? ¿O debería alejarse de él? Déjenme sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no se olviden, mis amores, manténganse sintonizados para más chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.